Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Diana y en este video vamos a hablar de Los Testamentos de Margaret Atwood. Yo tengo esta versión en inglés para variar, pero de este lado les voy a dejar la portada en español por si quieren ubicarla mejor. Además, si se quedan hasta el final, les voy a explicar un poco más sobre los símbolos que tiene la portada y cómo se relacionan con el texto. Por cierto, quería hacerles una aclaración / advertencia. Yo no soy una persona que cree en los spoilers, sobre todo hablando de libros. Como ya les he dicho, a mí me gusta leer para pensar la realidad y para cuestionar el mundo en el que vivimos. Entonces, la parte de las historias no se me hace lo más importante de los libros. Con esto me refiero a los acontecimientos que suceden. Y aunque yo sé que muchas veces esa parte es la que te engancha, no es la parte esencial de las lecturas que hacemos. Yo sé que mucha gente dice que lee para viajar a otros mundos, para imaginar cosas nuevas, historias, o simplemente para evadirse de la realidad. Pero a mí lo que me gustaría que aprendieran de mis videos es justamente a ir más allá, a encontrar las cosas que te hace pensar el libro. Y bueno, esto incluso cuando esa no sea la intención del autor al escribir la novela, el cuento o lo que sea que estén leyendo. Porque yo creo que se pueden sacar cosas muy buenas de todos los libros, ya sea de fantasía, de cuentos, novelas históricas, todo tipo de ficción. Creo que al final, si se piensa, nos puede dejar algo. Y bueno, lo que yo quisiera es que ustedes empezaran a ver la lectura de esta misma forma. Y perdón de verdad si les estoy spoileando, de verdad, créanme que eso no es lo más importante. Y bueno, a mí me gustaría que empezaran a ver la lectura de esta forma. Así que perdón si les estoy spoileando la historia, en serio que no es mi intención. Y yo creo que a pesar de eso, siempre vale la pena, ya sea ver una película, ver una serie o leer un libro, aunque se conozca el final. Y bueno, para quienes no vieron mi video pasado, Margaret Atwood es una novelista, poeta, crítica literaria, activista y profesora canadiense. Y bueno, Los Testamentos es la secuela a su novela El cuento de la criada. Lo curioso es que esta segunda parte fue escrita apenas hace 2 años, en 2019, porque originalmente El cuento de la criada no estaba pensado para tener como más partes. Al final, Atwood decidió escribir esta novela como respuesta a muchas de las personas que le escribían pidiéndole una continuación al libro o saber más sobre qué fue de Offred después de que termina El cuento de la criada. Y lo más probable es que su publicación también se deba al éxito que ha tenido la serie, así que es muy probable que próximamente veamos esta segunda parte adaptada también en la televisión. Así que si se quedaron con ganas de saber más sobre Gilead y sus personajes, yo les recomendaría que sí leyeran esta novela. Y bueno, hablemos de qué fue de Gilead en Los Testamentos. Para empezar, esta novela se desarrolla 15 años después de que concluye El cuento de la criada, por lo que nos vamos a encontrar con un Gilead más consolidado. Y aquí aparecen nuevas categorías dentro de las clases sociales. De este lado les voy a dejar una lista con el orden de estas jerarquías, por si no las recuerdan. Y bueno, en Los Testamentos se nos introduce a las Pearl Girls. No sé cómo se llaman en español, pero si alguien sabe, por favor, déjenmelo en los comentarios. Denme un segundo, voy a investigar cómo se llaman en español. Bueno, parece que mis habilidades investigativas son nulas porque no encontré bien cómo se les dice. Entonces, bueno, yo les voy a decir cosechadoras de perlas y si las vuelvo a mencionar durante el video, así me voy a referir a ellas. Estas cosechadoras de perlas entran dentro de la jerarquía de las tías y son básicamente tías en entrenamiento. Y el entrenamiento consiste en aprender a leer, aprender a escribir y los deberes de una tía. Porque para este momento nos enteramos que las tías son las únicas mujeres que sí pueden aprender a leer y escribir. Y bueno, las cosechadoras de perlas son tías que llevan 9 años en entrenamiento y después, como parte de su graduación, son enviadas a otros países como misioneras. Y cuando regresan con gente que se quiere convertir a la República, a esas personas que ellas traen se les llaman perlas. Y bueno, de ahí el nombre de las tías cosechadoras de perlas.
o su nombre en inglés. Y aquí también se nos introduce a las hijas. Y las hijas no sé si son una jerarquía aparte o es una categoría dentro de la jerarquía de las esposas. De lo que sí estoy segura es de que están por encima de las tías, entonces están muy arriba en este rango social. Y en esta categoría solo entran las hijas de los comandantes, ya sea que su madre biológica es una esposa o una criada, eso no importa. Y esto está dividido así porque estas niñas son mandadas a recibir una educación especial por parte de las tías para que en un futuro se puedan casar con alguien de un alto rango. Y aquí entra una parte muy graciosa y muy curiosa, porque lo que hacen en esas escuelas es, como ya les dije, enseñarles a estas niñas a convertirse en buenas esposas, y esto involucra ayudarlas a mantener su inocencia pues antes de que llegue ese momento. Y también para esto se les explica mucho sobre las cosas, los actos que pueden llegar a cometer los hombres y que pueden como quitarles su honor o su inocencia. Y lo que hacen básicamente es asustarlas para que se alejen de los hombres, para que no los seduzcan y para que no tengan ningún contacto con hombres fuera del comandante. Y bueno, lo que hace Gilead es que en el afán por mantener esa virtud de las niñas es meterles un terror y un pánico irracional hacia los hombres, porque sí, les dicen de todos estos actos horribles que pueden llegar a cometer cuando ven a una mujer, pero nunca les explican cuáles son estos actos, y no les explican obviamente a detalle qué involucra el acto que les quitará como esa inocencia. Y por esto, muchas de esas niñas, cuando saben que se van a casar, cuando ya les están arreglando su matrimonio, lo que intentan es suicidarse o encontrar alguna forma de escapar de esta situación. Y es gracias a este miedo irracional que muchas de las niñas terminan siendo tías, porque es la única forma de escape que tienen, aparte de terminar con su propia vida. La historia de los testamentos es subdividida y narrada por 3 personajes diferentes. Y bueno, de ahí el nombre de la novela, Los Testamentos, porque estas 3 mujeres dan su testimonio y queda plasmado aquí. Estos testimonios son dados por 2 mujeres dentro de Gilead y una perspectiva extranjera. Las versiones que tenemos de esta historia son dadas por Daisy, tía Lidia y Agnes. Y yo les voy a contar primero la historia de Daisy. Daisy es una niña de 16 años que vive en Canadá y su historia se desarrolla en un par de días. Ella se une a la rebelión, a todas estas personas que están intentando sacar gente de Gilead y derrotar a la República. Y para ayudarles, lo que ella tiene que hacer es entrar a Gilead, recuperar cierta información importante y después salir de Gilead. Y con esta información ellos van a poder entregarla a las autoridades y así como que tener un pretexto para intentar deshacer este régimen. Esto obviamente no va a ser nada sencillo para Daisy y lean el libro si quieren saber en qué concluye su historia. Por otro lado tenemos la historia de Agnes, que se desarrolla en un periodo de 9 años más o menos, y ella es una niña que nació en el periodo antes de Gilead, o sea, ella nació en Estados Unidos, pero cuando tenía 6 años se instauró la República de Gilead y fue arrebatada de su mamá y entregada a una esposa que se llama Tabitha. Tabitha es una mujer que quiere a Agnes como su propia hija y bueno, nunca le dice que no es su hija biológica, le cuenta un cuento de hadas, Agnes se lo cree y ella también quiere muchísimo a esta señora y tienen una relación de madre e hija. Agnes no recuerda muchas cosas fuera de Gilead, incluyendo a su madre. Y algo que me gustó aquí del testimonio de Agnes es que casi al principio ella menciona algo como que no se le puede juzgar a la gente que está dentro de Gilead porque muchas de ellas no conocen otra cosa. Se les ha educado desde pequeñas y han crecido con estas ideologías y ellas no son culpables de no conocer más. Y pues su personaje es un claro ejemplo de esto, porque
pues ella desconocía muchas cosas de la vida. Para ella era un pecado usar pantalones y cosas que para nosotros son muy simples. Entonces esto va desde los pensamientos hasta las acciones, y creo que aplica también para la vida y el mundo en el que vivimos, porque muchas veces la gente juzga a personas en otras culturas, en otras religiones, sin considerar que ellas han crecido dentro de ese contexto y que su ideología ha sido pues moldeada para aceptar esas creencias. Entonces es importante recordar que en muchas de estas situaciones la gente está siendo controlada. Entonces la mayoría de las veces la gente ya internalizó el diálogo de sus opresores, por lo que pues no hay una forma sencilla de salir de ahí. Y bueno, esto no lo dice tal cual, palabra por palabra en el libro, pero está la idea, y de hecho creo que es en el primero o segundo párrafo donde habla Agnes, y me pareció un punto importante a tratar en este video. Me pareció un comentario muy bonito de su parte y también un poco ingenuo o inocente, pero bueno, sigamos con la historia. Después tenemos el testimonio de tía Lidia, que a diferencia de los dos anteriores, el de ella es escrito, porque aunque no se nos dice, pareciera que el testimonio de Agnes y de Daisy fue dado de manera oral y lo que nosotros estamos leyendo es solo una recopilación escrita. Lo que tía Lidia nos cuenta dura alrededor de unos 15 años. Ella empieza a hablar desde la instauración de la República, y también lo que ella nos cuenta en sus escritos es cómo es que ella, una mujer que no creía en la República, fue obligada a convertirse, a aceptarla, pero también, y creo que muy importante, cómo ella, una mujer, logró conseguir poder dentro de un mundo en el que rigen los hombres. Los saltos temporales en cada una de estas historias son muy abruptos. No crean que nos van contando año por año, detalle con detalle. Lo que hacen es más o menos solo decirte en comentarios, hace 9 años, o en el caso de Daisy sí te das cuenta que es un día tras otro, pero sí, son más bien como flashbacks y recuerdos que nos dan a entender el tiempo que ha pasado en cada una de estas historias. Aunque la novela me gustó muchísimo y la recomiendo 100%, la escritura no se compara para nada con la del cuento de la criada. Algo que no me encantó de la novela fue la construcción de los personajes. Siento que, sobre todo, Daisy es un personaje bastante plano y desesperante. Y por otro lado, Agnes y la tía Lidia creo que están bien construidos, pero obviamente no vamos a encontrar esta misma complejidad de personaje que encontramos con Offred en el cuento de la criada. Entonces, si están buscando eso, no lo van a encontrar en este libro. Aún así, les digo, es una muy buena lectura y la sigo recomendando, pero entren leyendo este libro, si no lo han leído, con esa idea de que no se van a encontrar con lo mismo que se encontraron en la primera parte. Y bueno, esto se debe a que, a diferencia de la primera novela, donde teníamos un solo personaje y una sola perspectiva, aquí tenemos 3 voces, 3 personajes diferentes que nos están contando la historia. Obviamente esto vuelve más difícil profundizar en cada uno de ellos, y también el tono de la novela es muy distinto. Y bueno, esto del tono es algo que me gustó muchísimo y que me gustaría resaltar de los testamentos, porque como les dije en el video pasado, el cuento de la criada es una novela con mucha introspección, con un ritmo lento que intenta tranquilizarte, que lo que quiere es apaciguarte. Entonces, bueno, por otro lado tenemos la escritura de los testamentos. Aquí en los testamentos sucede todo lo contrario. Aquí lo que vamos a encontrar es acción tras acción, diálogo tras diálogo. Y esto lo que crea es un sentido de urgencia. Lo que nos está diciendo el texto en esta ocasión es: no te quedes sentado, estas cosas están pasando, hay que tomar acción. Y esto es bastante pertinente, sobre todo considerando que ya no hablamos solamente de derechos de la mujer. En esta ocasión estamos hablando de niños que son arrebatados de sus padres y enjaulados como si fueran animales, fronteras que se cierran a personas que de verdad necesitan huir de su propio país,
Y también en todo el mundo la gente está siendo tratada en condiciones subhumanas. Entonces, me gustó mucho que, si bien no es la intención de la autora tal vez, el texto por sí mismo te invita a que empieces a participar, a tomar acción en el mundo en el que vives y a intentar solucionar todos estos problemas que tenemos. Y bueno, yo creo que la novela y sobre todo el final es bastante esperanzador, a diferencia del cuento de la criada, donde podría parecer que teníamos un final esperanzador. Era bastante ambiguo, entonces pues se dejaba mucho a interpretación. Aquí creo que está plasmado tal cual, que hay esperanza, que tenemos un futuro por delante y que ese futuro depende de las acciones que realicemos ahorita. Y bueno, yo les quiero hablar un poco más sobre el diseño del libro y de la portada, así que si vieron mi video pasado saben que yo tengo la versión de El cuento de la criada diseñada por la misma persona. Es un ilustrador que se llama Noma Bar. Y lo que se me olvidó decirles es que él hace mucho juego con los negativos de las ilustraciones. Por ejemplo, aquí tenemos esta portada donde está una criada. Y dentro de la criada tenemos esta figurita de una mujer que está con los brazos extendidos. Muchas veces lo que esto significa es como una posición de libertad, de esperanza o de triunfo. Y también, si se dan cuenta, es como si esta figurita abrazara a la criada. Y esto lo vamos a encontrar dentro del libro porque uno de los personajes que al principio ignoraba como que a las criadas y les tenía miedo, después se da cuenta como de su humanidad y de lo que están siendo arrebatadas y cambia de opinión. Y al contrario, como que las abraza aunque sea en su pensamiento. Por atrás tenemos esta otra figura de una mujer o una niña, y dentro de esta figura, disculpen mis uñas, yo sé que están horribles, pero bueno, aquí tenemos esta silueta de una criada dentro de la imagen de la niña. Y esto también se relaciona directamente con el texto, porque lo que sucede es que, pues para empezar, la mayoría de las niñas que nacen en Gilead son hijas de una criada y pues nunca se enteran de quién es su verdadera madre. Y bueno, también si quieren saber más van a tener que leer el libro, porque estoy intentando no spoilearles, aunque ya saben. Pero bueno, ahora hablemos un poco sobre lo que hay adentro. A mí me gustó mucho que, como ya les dije, son 3 personajes los que narran, y cada que un personaje diferente va a hablar, lo que hacen es poner su imagen al principio del capítulo. Y bueno, por ejemplo, esta es la imagen que está en la portada, y esa la ponen cuando va a hablar Agnes. Luego tenemos esta otra, que es la de la parte de atrás, y es la que utilizan cuando está hablando Daisy o cuando pues su historia se está llevando a cabo. Y por último tenemos la de la tía Lidia, que va a ser esta, y esta no se las puedo enseñar en grande porque pues no viene, pero espero que se pueda ver. Es como una plumita y en el centro tiene un puñito así. No sé si se pueda ver, pero bueno, es una pluma fuente y en el centro tiene un puñito así, y está muy padre porque, como les dije, ella lo que hace es escribir lo que ha vivido, y este puñito significa el poder que ella ha adquirido durante este tiempo, y les digo, a pesar de que está viviendo en un mundo controlado por hombres. Entonces a mí me gustó mucho que en cada capitulito de las diferentes personas pusieran estas imágenes. Se me hacen muy bonitas, además de que de verdad me encanta lo que hace este ilustrador, es muy bueno. Y luego y luego les digo que este libro es muy bonito, y bueno, a mí me encantan los libros bien diseñados, porque digo, es algo super X, pero esta parte, o sea, es la parte de la contraportada, no sé. Y lo que hicieron es unir justo las 2 imágenes que están por aquí atrás,
las unieron aquí y pues se ven bastante bien. Creo que es un bonito patrón. Igual me recuerda a los estampados de las casas hace muchísimos años y creo que más o menos como serían en Gilead. Entonces, es un libro muy bonito, muy bien diseñado. A mí se me hace una joya, me encantan estas cosas. Si saben leer en inglés y quieren comprarse el libro, yo les recomiendo que intenten conseguir esta versión. Y si no, pues de todas formas, admírenla en internet, a mí me encanta. Y bueno, eso sería todo. Si les gustó este video, por favor denle un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos para la próxima.